todas las semanas, pero ya lo vamos a aprender. Somos duros, pero lo vamos a aprender. Antes de anunciar o presentar a la arquitecta que casi todos conocen, les paso un avisito parroquial. El día 27 de febrero, en Navarro, no me acuerdo el número, Navarro y Chivilcoy, hacemos otra charla sobre código de planeamiento al mediodía de 13 a 15:30 horas. Ya recibieron seguramente el mail, así que los que quieran inscribirse se pueden inscribir. Ahí la capacidad es limitada, porque tenemos un salón para 200 personas solamente. Los que van llegando acá adelante hay lugares. Tengo 4 o 5 lugares acá en primera fila. Bueno, la arquitecta Graciela Alonso, que todavía no está inventariada de colegio, pero casi, es una amiga de muchos años, es docente en el ISI, en el Instituto de Capacitación Inmobiliaria de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, docente en la FADU y en la UBA, profesora de materia de elementos de arquitectura y urbanismo en el ISI durante 20 años. Empezó la mamá y ella dice, 20 años. No puedo creer, Graciela. Profesora a cargo de la materia mantenimiento de edificios en el curso de administración de inmuebles en la Cámara durante 16 años. A cargo del seminario teórico práctico de Código de Planeamiento Urbano en el ISI, en la CIA y acá en nuestro colegio durante 10 años. Profesora adjunta en materia estética. ¿Ah, sí? Cátedra, ¿qué dice? Saba Erque, ex Sanotti. No entiendo qué dice eso. Carreras, no, pero no me dieron edad ni medidas. No, así que sigo hablando. Diseño gráfico, diseño de imagen, sonido, diseño textil, profesora a cargo de la materia. Bueno, todo lo que ya la han escuchado y la hemos escuchado en otras charlas es una capa total porque además es docente. No es como esos arquitectos que vienen con el librito y el código y nos hablan en chino básico para nosotros que somos simples corredores inmobiliarios. Entonces, le entendemos a Graciela que dice. Espero que podamos llegar hasta San Terreno. Hoy ella nos va a dar un ejemplo práctico en algún momento de su charla de un terreno. Es muy complejo el tema. Yo le pedí el otro día, digo, aunque sea uno. Hola, Graciela. A vos, Garzoli, ¿cómo estás? Tomá nota. Vos tenés que entender que sos arquitecta. Bueno, hoy Graciela Alonso nos va a dar un ejemplo y estoy seguro que muchos de ustedes conocen al profesor Jorge Alonso de la Cámara Inmobiliaria Argentina y muchos tal vez estudiaron con él en el ISI. Bueno, es el padre de la arquitecta. Bueno, nada más. Gracias a todos por estar. Esta es la casa de todos nosotros, los corredores inmobiliarios, y estamos a disposición para todo lo que quieran, que necesiten, que el colegio les pueda brindar. Acá estamos siempre. Gracias a ustedes por estar. Bueno, gracias, Armando. Eso de ser mobiliario no me gusta mucho, mobiliario de la institución, pero ser parte sí. Así que estamos bien. Bueno, en el inventario eso. A ver, es muy complicado el código, ya lo sé. No me digan nada, no es culpa mía, ¿qué voy a hacer? Es así. Trato de que se entienda, pero obviamente es muy complejo porque el código en sí es complejo y nos han sacado ese valor que nos salvaba siempre, que era el FOT. Multiplicábamos la superficie por FOT y nos olvidábamos. A mis alumnos les decía, no se confíen, ¿no? Les decía, no se confíen porque no siempre se puede agotar el FOT. Pero bueno, para tasarlo a ustedes les servía. Y ahora sonaron porque no hay FOT. A ver, no hay FOT, no en todos lugares, ¿sí? O sea que en algunos lugares no hay FOT. En otros lugares sigue habiendo FOT. En las U, que son las urbanizaciones determinadas, sigue habiendo FOT. En las APH, en muchas APH sigue habiendo FOT. Así es que no es que desaparece el valor FOT. Sí desaparece el valor FOT en aquellos lugares generales que eran las zonificaciones que manejábamos normalmente y más comúnmente, que eran las R, las C, las E,
eran donde multiplicábamos por el FOT y listo, y ahora esas son las que desaparecieron, ¿está bien? ¿Cómo se maneja el código? Se maneja por lo que se denomina por volumetría ahora. Entonces hay una carpa, digamos, que nos dice, bueno, ahí adentro puede meter cosas. Más allá de esa carpa no se puede, pero el tema es que hay que calcular la carpa. Dicen desde gobierno que cuando esto se reglamente va a haber un sitio donde uno pueda averiguar. No nos va a salir la superficie vendible, que es la que necesitamos para tasar, pero sí la construible, ¿sí? Digamos, todo aquello que puede entrar dentro de esa carpa, ¿está bien? Pero mientras tanto, el mercado está complicado porque esa aplicación no está todavía disponible porque no está reglamentado el código, si bien está aprobado. Y además, sería un poco... Habría que restarle cosas, porque hay cosas que no podemos vender. El ascensor no se lo podemos vender a nadie, ¿sí? Se puede cumplir... Siempre se conoce quiénes son los ideólogos porque son no es solamente un arquitecto, hay un conjunto de arquitectos y de la Sociedad Central de Arquitectos y demás que estuvieron trabajando para esto. No es un ideólogo. Obviamente. El primer código de todos salió de una confabulación entre Sociedad Central de Arquitectos, Cámara de Ingenieros, Sociedad de Planificadores, o sea, es un conjunto de popes que analizan la ciudad y deciden qué es lo que mejor funciona. ¿Está bien? Así es que bueno. Bien, vamos a empezar entonces. Yo les voy a dar un pantallazo general sobre lo que trabaja el código y cómo está organizado el código. Es decir, más o menos las secciones con las que en donde se trabaja y finalmente, como dijo Armando, voy a hacer, y muy a pedido de él, un ejemplo, ¿sí? Hola, Ilona. Bueno, vamos a empezar entonces. El código habla primero sobre usos y hay una diferencia con el cuadro de usos, ahora es el cuadro de usos 3.3, y plantea la idea de 4 mixturas de uso. Es decir, serían como de menor a mayor, de mayor uso a menor uso. El uso básico es el uso residencial, junto con lo que son los comercios minoristas, ¿sí? Esas eran las R1, ¿se acuerdan? Donde estaba más que nada esto. El área media de mixtura, que habla también sobre residencia y sobre comercio de mediana afluencia. La 3 sería residencia, depósito con local de venta, con también una mediana afluencia. Y la última y más intensiva de todas es el uso de mixtura 4, que es la que aparece como la máxima posibilidad porque tiene alcance metropolitano. Ya no es ni barrial ni zonal, sino que es a nivel metropolitano. El código se basa en las teorías actuales del urbanismo. O sea, por eso cuando me preguntan quién es el ideólogo, hay una idea general a nivel internacional de cómo se manejan las ciudades o qué son las ciudades hoy o cómo están pensadas las ciudades hoy. Sí. Un segundo, Graciela. No filmen o tomen fotos. Esto mañana está subido en la web y en el canal YouTube del colegio, donde van a poder ver toda la charla de la arquitecta en vivo, igual que ahora, para que no estén perdiendo el tiempo grabando. Gracias. Tendría que haber producido más. Me hubieses avisado, Armando, bueno. Mira. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Es decir, mixtura baja, mixtura media, media y alta. Como les decía, a nivel internacional se está trabajando sobre mixtura de usos. Si nosotros miramos los emprendimientos actuales, todos los emprendimientos que actualmente se están desarrollando como novedosos, no un edificio entre medianeras en un barrio, sino un emprendimiento novedoso realmente, trabaja sobre usos mixtos.
O sea que la idea de mixtura de usos justamente viene de la mano de lo que internacionalmente se plantea como los usos fundamentales. Yo voy a necesitar una silla por acá adelante, Armando, porque acaba de llegar mi padre. Dale, sí, gracias. Un honor que venga mi padre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, la idea esta es a nivel, como les decía, internacional. Hoy por hoy, todo emprendimiento tiene esta mirada de usos múltiples, con lo cual el código se está haciendo cargo de algo que ya existe y que ya desde el vamos estamos utilizando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces que el cuadro de usos 3.3 sería algo así, ¿sí? En donde aparecen solamente los 4 usos. ¿Se acuerdan? Si consultaron al 5.21, que teníamos R1, R2A, R2B, R2B, era larguísimo y con 80.000 usos posibles. Bueno, los usos siguen estando, obviamente, pero se simplificó esto, ¿sí? Obviamente vamos a seguir teniendo las necesidades básicas de estacionamiento, si es que necesita bicicleta, carga y descarga, y si hay algún tipo de observación que debamos tener en cuenta según el uso específico, ¿sí? O sea, según el rubro. Este es el planito, que es tan complejo, porque no está en ningún lugar, o sea, nadie lo encuentra. Está en ss.plan.buenosaires.gov.ar. Anótense esa dirección es fundamental para ustedes inmobiliarios, porque vuelvo a decir lo que digo en la mayoría de mis charlas. Hoy las ciudades a nivel internacional están vistas como producto inmobiliario. O sea, es el momento de ustedes. Ahora lo repito. ss.plan.buenosaires.gov.ar. Así que pueden recorrer toda esa página y tiene muchísima información para todo lo que es desarrollo de la ciudad, cuestiones inmobiliarias, tiene vacancia de terrenos, tiene valores de terrenos, o sea, tiene realmente una cantidad de información sumamente interesante. Y dentro de esa página está el código urbanístico aprobado. Así es que ahí se lo bajan y lo tienen completo, ¿sí? En la página, ya me conocen, ¿no? En la página 1562, digo, ya me conocen porque saben que se me de memoria estas cosas, aparece este planito, ¿sí? 1562, ¿eso me pregunta? No. No hay. No hay, pero está dividido en planchetas, como teníamos con el código anterior. Entonces, nos vamos a la 1567 y te vas a la plancheta número 5. Y ahí tiene buena definición, o sea que se ve perfecto, ¿está bien? No hay mayor definición que esto, pero se ve perfecto, ¿sí? Bien. Como verán, no, está bastante mejor los colores dentro de todo. Las primeras versiones eran terribles, pero esta ya mejoró un poquito. Si se fijan y mirando desde lejos simplemente, es decir, cuando uno entorna los ojos, puede ver la idea de este código. Fíjense cómo trabaja con estos corredores neurálgicos. Son las avenidas más importantes que obviamente van a tener la máxima edificabilidad, ¿sí? Pero ven cómo aparece esto y ven cómo a medida que nos vamos adentrando en los barrios, se va achicando, se va poniendo otro color que es mucho más suave porque empieza a haber una edificabilidad menor. ¿Está bien? O sea que la idea es estas ramas que atraviesan a la ciudad. Bien. Vamos a los distintos corredores, que estos son
los complicados porque no tenemos FOT y tenemos, como les decía, esa carpa donde puedo meter la construcción, ¿sí? La máxima edificabilidad se da en el corredor alto, que es este que está acá. 38 metros de altura, que eso no deja de ser lo mismo que estaba establecido en el código anterior. Porque acuérdense que cuando yo tenía la altura que surgía de esa R igual a H sobre D, de esa no se quejaban, ¿vieron? Esto es más fácil porque me da la altura directamente. Me decía que lo máximo que puedo desarrollar de todos modos son 38 metros. O sea, si me daba 42 porque estaba en un frentista a una avenida importante, yo tenía que llegar a 38. O sea que la altura máxima es la misma que estaba originalmente. 38 metros que están distribuidos con 2 niveles de basamento, es decir, 2 niveles, planta baja y primer piso, que pueden ocupar más de la parcela. Tienen una ocupación mayor que la parcela, pero es menor que lo que nos permitía en C1. No sé si recuerdan que C1, C2 y C31 tenía la posibilidad de ocupación del basamento en la totalidad de la parcela. Hoy no. Hoy es solamente hasta línea interna de basamento. Es decir, que tengo que dejar espacio libre, sí o sí, en la manzana. Ustedes vieron que si yo me asomo en un contrafrente en microcentro, hasta el tercer piso tengo todo ocupado. ¿Sí? Ahora, hoy no vamos a poder hacer eso. Las preguntas preferiría que fuera al final, si no se enojan, porque al final Claudia les va a pasar el micrófono, si no, no podemos compartir entre todos. Entonces, se anotan las preguntas y no tengo problema después de contestar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a tener 2 niveles solamente, también esto modificó, porque acuérdense que podía tener hasta 10 metros de altura en C1, o sea que tenía mínimo 3 niveles. Ahora tengo máximo 2 niveles, o sea, son 6 metros de basamento. La planta baja tiene que tener como mínimo 3 metros y el edificio en sí llega hasta la línea de frente interno. Siempre respetando, o puedo respetar, esta idea del perfil edificable, que eran los retiros. ¿Se acuerdan que me retiraba 2 metros? Podía elevarme 3 metros para un nivel que era así vendible. Y otra vez se retiraba 2 metros y con una altura máxima de 4 metros donde ponía los servicios. Sigue siendo igual, con una modificación, y es que hoy se agrega un sobrerecorrido. Ese sobrerecorrido es para el ascensor. ¿Se acuerdan también que muchos edificios llegamos al último piso y tenemos que subir por escalera? Hoy ya no, porque ya podemos utilizar el sobrerecorrido con el ascensor. ¿De acuerdo? O sea que son 2 niveles de basamento, 11 pisos, los 2 retiros y el sobrerecorrido. Los subsuelos van a poder llegar hasta línea interna de basamento. ¿Hasta ahí vamos? Sigo con el que baja un poco la altura. Ese es el color celeste. El primero, el color azul, más fuerte, y este es el color celeste en ese plano de edificabilidad. Llegamos a los 31 metros 20. Y también tenemos 2 niveles de basamento. Otra vez, 2 niveles de basamento hasta línea interna de basamento, 9 pisos que pueden desarrollarse hasta la línea de frente interno, un retiro habitable, segundo retiro con servicios y el sobrerecorrido. Próximo sería la unidad. Ahora pasamos, en lugar de decir corredores, hablamos de unidades de sustentabilidad. La unidad de sustentabilidad de altura alta es ese naranja más oscuro que tiene el plano de edificabilidad, ya no considera basamento, se asemeja al R2A. ¿Se acuerdan que cuando teníamos R2A, frentista a 13,86 me daba 6 pisos más retiros? 17,32 me daba 7 pisos más retiro. Ahora me está dando planta baja más los 7 pisos más retiro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que nos permitían la planta baja libre?
Es decir, que los 7 pisos yo los podía desarrollar a partir de la planta baja. Ahora no, porque la planta baja obviamente si no sirve para otra cosa que para usar, la voy a usar, no la voy a dejar libre, ¿sí? Porque pierdo metros cuadrados. Así es que tenemos la planta baja más los 7 pisos, más los 2 retiros, más el sobrerecorrido. La planta baja tenés que considerar el hall de acceso y las rampas para los estacionamientos, si es que hay estacionamiento. Y además, no, el segundo retiro nunca, y además, pensá que en planta baja, al frente, no vas a poner otra cosa más que comercio. Olvidémonos que vamos a poner vivienda. En el contrafrente, a lo mejor sí, si tenés un lindo contrafrente y un parquecito y demás, pero en general creo que esto va a traer como consecuencia tener un zócalo comercial en toda la ciudad, ¿sí? Porque no va a haber otro uso posible para esa planta baja. Bien, seguimos entonces con la unidad de sustentabilidad de altura media y pasamos a los 16,50. No sé si se acuerdan que E3 era 15,50, o sea que estamos ahí. ¿Sí? O sea, las alturas de alguna manera se fueron respetando, no igual, pero se fueron respetando, ¿sí? 16,50, línea de frente interno y la planta baja, más 4 pisos, más los 2 retiros, más el sobrerecorrido. ¿Estamos? 16,50 siempre es sobre la línea oficial. Sería más o menos un equipamiento. Igual, muchas zonificaciones que eran R2B pasaron a ser esta. O sea que subió mucho la edificabilidad, ahí es importante. Unidad de sustentabilidad baja 2. Claro, por eso era más o menos, pero el E3 me permitía hasta la línea interna de basamento. Esta me permite hasta línea de frente interno. Igual en general me da más edificabilidad por el tema del foto. El foto era 3, no era muy alto N3, así que también. Bueno, este es 11,20, pasó a ser planta baja más 3 pisos, pero hay un solo retiro y ese único retiro se utiliza para servicios. Así es que tenemos las 4 plantas completas, ¿sí? Y por último tenemos la unidad de sustentabilidad de altura baja 1, estas son las más residenciales, que son los 9 metros y peinado achatado, como yo le digo, porque no tenemos retiro. No hay perfil edificable, aparecen los 3 niveles y un sobrerecorrido. Los 10,50 desaparecieron. Era las primeras versiones, es más, la última de todas es la de 11,20. La versión anterior era 10,50. ¿Ah? Sí. Sí. Bien. Y estas sí, las dos, tanto la unidad de sustentabilidad baja 1 como la unidad de sustentabilidad baja 2, ocupa hasta línea interna de basamento. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las líneas para la ocupación de la parcela. Este dibujito más o menos lo conocemos, porque lo tenemos más o menos a la vista. La gran diferencia es que la línea de frente interno ya no hace tronera. Ese es un cambio importantísimo. Ya no tenemos la complejidad de la tronera, que era difícil de trazar y que cuando teníamos una anteesquina se complicaba por la cantidad de metros por planta que se podían desarrollar. Ahora no hay tronera. Así es que tenemos la línea de frente interno que se traza al cuarto del eje de la manzana. Después lo vamos a ver esto otra vez. Pero la línea de frente interno es al cuarto, la línea interna de basamento es al tercio. ¿Tá? Es el eje de la manzana dividido 3 o el eje de la manzana dividido 4. Eso es para la ocupación de la parcela. Eso es lo que en otros códigos surge del FOS. Nosotros no tenemos FOS. Tenemos directamente ocupación de parcela. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver las manzanas atípicas. Las manzanas atípicas, la mayoría de las manzanas atípicas dejaron de tener línea de frente interno. Porque se acuerdan que cuando
la semisuma de sus lados opuestos no daba 62, o sea que la manzana era, por ejemplo, entre pasajes, teníamos que solicitar línea de frente interno. Ahora, las manzanas que no cumplan con eso no tienen que solicitar línea de frente interno. Las que sí siguen necesitando es las manzanas que tienen 3, 5 o más lados, o algún lado que es curvo. Ahí sí. Después vamos a ver dónde, pero estas normativas las pueden encontrar también en ese plan. Si ustedes ponen manzana atípica y entran con sección y manzana, les sale la disposición o la resolución. ¿Sí? Así es que esto está a disposición normalmente. Y vamos a ver entonces que si no tenemos afectación de línea de frente interno, porque hay parcelas que no son tocados por la línea de frente interno, no son tocadas por la línea de frente interno, es decir, que son un poco más cortas, la línea de frente interno pasa a los 40 y yo tengo la parcela de 30, no puedo hacer ocupación total de la parcela. Entonces, para los corredores alto y medio, tengo que dejar como mínimo un retiro de 8 metros del fondo. Y si estoy en unidad de sustentabilidad alta o media, tengo que dejar 6 metros. ¿Está bien? O sea que eso hay que considerarlo porque no voy a poder ocupar la total. No me afecta, pero tengo que dejar siempre y cuando ilumine y ventile por el contrafrente, obviamente, ¿sí? Si no está afectada por línea interna de basamento, en las unidades de sustentabilidad baja, la 1 y la 2, que la ocupación de parcela depende de la línea interna de basamento, me tengo que retirar como mínimo 4 metros. Y en los basamentos de corredor alto y corredor medio, me tengo que retirar 6 metros. Atención, porque en esos espacios no se permite saliente, es decir, que no podemos hacer balcones. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que esto no se aplica en parcelas de largo menor a 22 metros. O sea que si yo estoy en una parcela de 22 metros, puedo utilizar la totalidad de la parcela. Obviamente no puedo iluminar y ventilar por contrafrente, ¿sí? Sigue siendo y sigue estando vigente que la ocupación mínima de parcela es de 16 metros. O sea que si me da menos, voy a poder llegar a los 16 metros de ocupación de parcela. ¿Me siguieron con esto? Vamos a suponer que yo estoy en una parcela de 20 metros, ¿sí? Y quiero iluminar y ventilar por contrafrente. Yo tendría que dejar 6 u 8 metros, según, ¿sí? No voy a dejar eso. Voy a ocupar hasta los 16 metros. Me quedarán 4 en el contrafrente, pero lo puedo hacer. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es importante tener en cuenta que si la parcela es menos de 22, eso de los 6 metros y de los 8 metros no funciona, no hay que considerarlo, y que además la ocupación mínima de parcela es de 16 metros. Me asegura eso, salvo que mi parcela sea más chica. Si tengo una parcela de 13 metros, obviamente no voy a poder utilizar 16. Balcones no. Balcones, cuando yo hago espacio urbano, ahí en esos lugares no se puede usar balcón. El balcón es solamente hacia el frente, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Los espacios urbanos. Espacio entre volúmenes, es decir, ¿vieron cuando tengo esos edificios que tengo un cuerpo al frente, un espacio entre medio y un cuerpo al contrafrente? Ese espacio intermedio que sirve como iluminación y ventilación tiene que tener como mínimo 4 metros. Pero además tengo que considerar una tangente del 1.5. O sea, si yo tengo 4 metros, me da 6 metros la tangente, son 2 pisos. Después, si quiero más altura, tengo que volver a retirar. ¿Se entiende eso? O sea, que se va a generar el escalonamiento adentro de la parcela. ¿Se entiende? Y los patios verticales, que ya no se llaman más auxiliares, que les gusta cambiar de nombre, siguen siendo de 26 metros cuadrados con un lado mínimo de 4 metros. ¿Estamos?
Hasta ahí las normativas de espacio urbano. Los edificios de perímetro libre, que nosotros tenemos costumbre de decirle torre, pero no son torre. Porque un edificio de perímetro libre es un edificio que tiene espacio urbano en los 4 lados, alrededor, ¿sí? La torre supone una altura. No está considerando altura acá. Acá está considerando espacio alrededor del edificio. Con lo cual me dice que yo puedo hacer un edificio de perímetro libre, pero el frente mínimo tiene que ser de 34 metros. No sé si se acuerdan que ya pensábamos en un edificio de perímetro libre cuando teníamos triple frente. Hoy no podemos ya. 34 metros mínimo, salvo que esté el lote flanqueado por edificios de perímetro libre. Y entonces ahí la parcela puede utilizarla si tiene 30 metros. ¿Sí? O sea que la parcela puede ser un poco más chica. La capacidad constructiva es igual a la superficie ocupable por la cantidad de pisos del edificio entre medianeras, es decir, lo que me permitía el corredor. No me permite más metros cuadrados. Puedo desarrollar lo mismo que para un edificio entre medianeras, ¿sí? Y el espacio lateral para el corredor alto son 8 metros, para corredor medio y unidad de sustentabilidad de altura alta 6, y para las unidades de sustentabilidad baja 4. ¿Sí? O sea que además de no permitirme más altura, tengo que dejar el lateral. Lo que sí me va a permitir es llegar hasta la línea interna de basamento, es decir, que me permite un poco más de ocupación de parcela hacia el fondo. ¿Ah? Pero los laterales son importantes porque nosotros lo que hacíamos eran los 6 metros y ahora pasan a ser 8 los de altura, los del corredor alto. Bien, en las esquinas muchas veces nos pasa, fundamentalmente, normalmente cuando estoy en una avenida, las avenidas en general pueden estar afectadas a un corredor alto o a una unidad de sustentabilidad alta, según en qué zona estamos, ¿sí? Y muchas veces, ¿se acuerdan cómo funcionaba C32? Que era solamente para las parcelas que daban a la avenida. Toda la manzana estaba afectada a otra zonificación, pero la parcela de la avenida estaba afectada a C32. Acá pasa lo mismo. Corredor alto muchas veces afecta solamente a la avenida y la manzana en sí está afectada a corredor medio. Entonces, corredor alto tengo 38 metros, corredor medio tengo 31,20. ¿Cómo puedo hacer ese bajar hasta lo que corresponde en ese lateral? Es tomándome de la altura mayor, bajando a la altura que corresponde en el distrito más bajo, hasta una línea de proyección que coincida con la línea de frente interno que viene de la manzana. Es decir, esta línea de frente interno viene de más arriba. La proyecto y ahí tiene que bajar. Como mínimo, tengo que dejar 3 metros de distancia. Como mínimo, porque eso va a ser un espacio urbano. Son de pronto 2 pisos que puedo tener iluminación y ventilación al costado, hacia el lateral. Miren a ver si se nota un poco más en esta... Acá. ¿Ven? Vengo con el corredor alto, doblo la esquina y puedo seguir con la altura mayor en coincidencia con la línea de frente interno que viene del fondo. Después bajo al corredor que corresponde. ¿Está? Entonces se da este escalonamiento que lo que permite es que ahí tenga una terraza. ¿Sí? Tratamiento de fachada. O sea, no puedo constituir medianería. Tratamiento de fachada. Tiene que quedar de la misma manera que está el edificio tratado desde el frente. ¿Sí? Vamos a los famosos enrases que siguen estando presentes. Son varios los tipos de enrase que se consideran. Si tengo los 2 edificios linderos de la misma altura, me enraso de los edificios linderos copiando los
retiros. Copiando los patios, además. Ojo, porque tengo que mirar de los linderos dónde están ubicados los patios para que coincidan con los patios de los linderos. Lo máximo que puede tener como frente son 26 metros. O sea, me tomo de los dos laterales y continúo la misma altura que los laterales, siempre y cuando la parcela tenga hasta 26 metros. No, en los enrases hay que copiar los patios. En todos. En los enrases hay que copiar los patios. Si la parcela tiene más de 26, bajo a la altura que me corresponde en el distrito, dejando 8 metros de cada lado. ¿Se entiende ese dibujo? Me tomo de la altura mayor, 8 metros, bajo hasta la altura que me corresponde en el distrito y también hice lo mismo del otro lado. ¿Tá? Ese es el segundo, el enrase 2, caso 2. El otro enrase, que en realidad no nos permitía el código anterior, porque el código anterior nos decía que para que pueda enrasar, los linderos tenían que tener como mínimo 15 metros de altura cada uno. O sea que si mi lindero tenía planta baja y un piso, no podía ser enrase. Ahora sí, fíjense la altura de esto, ¿sí? Entonces, me tomo de la altura mayor 2/3 de la parcela. Bajo a la altura que corresponde en el distrito, en ese último tercio. Como mínimo 3 metros siempre. ¿Está? Entonces acá no constituyo medianería. ¿Qué es lo que ya prevé el código? Que estas casas ustedes las van a tirar abajo. Ya pensaron en signo pesos y dijeron a ver cuántos metros cuadrados más puedo hacer ahí. Así que ya sabe eso y dice, bueno, vayan a la altura que corresponde en ese distrito y a futuro eso se completará. ¿Está? Pero este lateral tiene que estar tratado otra vez como fachada. No se puede constituir medianería. Recuerden que la idea del enrase surge de una cuestión estética urbana. No surge porque sí, sino porque lo que el código quiere hacer es sacarse de encima tanta medianera, ¿sí? Por eso es que nos obliga a que tratemos como fachada ese lateral. Vamos a otro enrase. Vamos al completamiento en las zonas bajas, ¿sí? Lo máximo que me puedo adosar al edificio más alto es 2 veces la unidad de edificabilidad. O sea, si yo estoy en 1120, puedo llegar a 2240. Así el edificio de al lado tenga 38. ¿Se entiende eso? Es decir, no me tomo de la altura más alta, me tomo como máximo del doble de la altura que me permiten. ¿Sí? Si no tenés del otro lado, te tomaste con los 22,5. Y después, 5 metros sobre el frente nada más podés tomar. O sea, si vos tenés 866, son 5 metros de 22,40, suponte. Y después, 366 que baja a la unidad de sustentabilidad baja, a los 1120. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, yo digo lo mismo que dije al principio, es un montón de información. Y la verdad es que es complejo recordarlo. Yo lo doy y lo explico lo mejor que puedo, pero sé que después no va a ser fácil que se acuerden, ¿sí? Hay que estudiarse el código, no hay otra, lamentablemente. Pero bueno, es así. Bien, vamos a los pasajes. La ley de pasajes. AE 26, se complicó muchísimo esto. Se complicó porque son 3, no es uno solo. Antes nos decía, si una de los lados de la manzana coincide con un pasaje, yo tengo que respetar la altura del pasaje en toda la manzana, ¿sí? Ahora me dice, mire, tiene un entorno de baja densidad, tiene un entorno de densidad media y tiene un entorno de alta densidad. Entonces, según en qué entorno estoy, voy a poder hacer 9 metros,
1120 o 2280. Son las alturas máximas que me permite, ¿sí? Si uno de los lados, es decir, supongamos que atrás tengo un pasaje y estoy frentista a una avenida que de la vereda de enfrente es corredor alto o corredor medio. Lo que puedo hacer, o urbanización parque, una plaza, ¿sí? Lo que puedo hacer es subir un poco más las alturas. Me va a 1120, a 16,50 en el entorno de densidad media o a 31,20 cuando estoy en entornos de densidad alta. ¿Está? Esta sí que se complicó bastante, porque es tenemos que acordarnos demasiadas cosas, ¿sí? Se puede hacer completamiento de tejido, eso sí, es decir, que si tengo linderos más altos puedo utilizarlos, ¿sí? Bien, vamos a la estrella, vamos a la estrella. La estrella de la plusvalía urbana. No es pensamiento de unos pocos popes de aquí, señor, que usted me preguntó. No es pensamiento de unos pocos popes de aquí. Esto está utilizado en muchos lugares del mundo, esta idea de la plusvalía urbana, ¿sí? Con el mismo criterio, exactamente. La idea es que si hay un valor adicional que adquiere la propiedad porque hay mayor capacidad constructiva, cosa que muchas veces sucede, no en todos, no en todos, pero hay una importante cantidad de lotes que se han beneficiado muchísimo. Entonces el desarrollador tiene que pagar y contribuir con una contribución a un fondo de hábitat sustentable, ¿sí? En realidad eso va a dos lados. Uno es al Fondo de Desarrollo Urbano y otro a la recuperación de edificios catalogados. El FEREC, el fondo. Esa diferencia está estipulada y ahora la vemos, ¿sí? Es la ley 6062, así que ya, además ya está aprobada desde fines de noviembre. Ya vamos, espéreme un poquitito, porque yo le voy a dar todo, mire. La ley es la 6062, ¿sí? Es el cuadro tarifario, esto está ya con la modificación del Código Fiscal, ¿sí? Que en una de mis charlas de noviembre, de octubre, creo que les dije, no pasa nada porque el Código Fiscal se modifica normalmente en diciembre y como todavía no rige el Código nuevo, hasta el año que viene, no. Me mataron, me dijeron, ¿ah, sí? ¿Vos decís eso? No es así. 29 de noviembre aprobaron esto. Así que ya entró con la modificatoria de Código Fiscal. Entonces, establece el valor de incidencia por manzana. Y ese pago se hace en el mismo momento en que se pagan los derechos de delineación y construcción. ¿Sí? O sea que cuando se presentan los planos y se paga el derecho, se paga por adelante. O sea, cuando presenta los planos para construir. Y no se paga en especias nunca, pero tampoco en cuotas, ni mucho menos. Ley 6062, te metes en internet, pones ley 6062 y te sale el cuadro tarifario, ¿sí? Bien, ¿cómo se calcula? Se calcula considerando la diferencia de superficie, que sería el 80% de los metros cuadrados solicitados con el nuevo código. Se le resta a los metros cuadrados que se podían desarrollar por FOT. Y si no tenía FOT, tengo que hacer el cálculo de cuánto se podía desarrollar en C32, por ejemplo, que no tenía FOT. ¿Sí? Por la cantidad de uvas que está determinado por sección y manzana en el cuadro tarifario. Y ahí tienen el cuadro tarifario. ¡Ja! Manzana por manzana. Sección, manzana. La manzana 6, es la sección 6, manzana 16, tengo 368.
Y acá fui muy buena y les hice captura de pantalla de los más baratitos. Fue adrede, para que no se me asusten. Pero llegamos a 1948 uvas. ¿Cómo lo calculan? Y se tienen que meter y ver. Ayer creo que estaba 32,25 uva. Así que imagínense que los valores son importantes. Pensábamos que no, ¿eh? Todos especulábamos con que no iba a ser tan grave, pero lo fue, lo fue. Y eso, ese valor que surge, tengo que calcular el porcentaje según las zonas. Es decir, si yo estoy en todo el corredor norte, junto con Villa Urquiza y Caballito, voy a pagar el 35% de eso. Si estoy en los que están rojitos, que están ahí, voy a pagar el 27%. Si estoy en la zona, no tan sur, pero qué sé yo, Flores, algunas zonas así, Almagro y demás, estoy en el 18%. Y si estoy en la zona sur completa, Nueva Pompeya y todo eso, estoy en el 10%. ¿Sí? Obviamente lo que se busca es incentivar la construcción en el sur, obviamente. No hay ningún código hasta ahora que lo pudo resolver, lamentablemente. Y intentaron muchísimo, no hay forma de... ¿Se acuerdan que nos habían dado el 25% del FOT en el área de desarrollo prioritario sur? Lo mismo que nada. Así es que a ver si ahora se hace. Bueno. Según ese terreno, específicamente. Según ese terreno, el terreno, según dónde está ubicado, es el porcentaje. Según en qué sección y qué manzana, es el valor, es la uva, la cantidad de uvas. Sí, eso siempre, eso, la capacidad constructiva transferible, ahora la vamos a ver y sigue existiendo. Sí, sí, eso sigue. Bueno. Sí. Quiero que esto está para incluir la zona sur. Por una razón muy sencilla, porque el costo de construcción Sí. la zona super, la zona sí. No hay duda, pero los valores de ese impuesto es menor. Las clases sociales un poco más y los negocios inmobiliarios que ya han copado previamente todo el corredor norte. Sí. No hay duda. No hay duda. No hay duda, no difiero con usted. Sí, no se escucha. No se escucha. Así que después, cuando vayamos a hacer las preguntas, pasamos el micrófono. Bueno, la renovación del riachuelo, lo que tiene de interesante es que permite torre. Ahí sí, permite torres, ¿sí? Entonces, tiene una mixtura de uso bastante interesante, hay una búsqueda de renovación de la zona esta y es un área que está destinada a la recepción de la capacidad constructiva transferible, exclusivamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vemos la posibilidad de renovación? El área edificable ya no tenemos que trazar línea de frente interno ni nada, que si no directamente aparece el FOS, 75%. De ese 75%, el 35% se puede hacer 22 metros y el 40% 38. Aparece el FOT y es 6. Y además del FOT 6, que es bastante alto, me permite recibir capacidad constructiva transferible, ¿sí? O sea que hay una capacidad constructiva mucho mayor planteada en la zona de Riachuelo. Vamos a ver un poquito el tema de la capacidad constructiva transferible. Ustedes saben que los edificios están catalogados, algunos edificios están catalogados. También en ese plan pueden encontrar si el edificio está catalogado o no, con la dirección del edificio, de la propiedad, buscan en base APH, siempre dentro de ese plan, y ahí aparece si el edificio tiene algún tipo de protección, si es ley firme, si está desestimada, si está en estudio, si es preventivo simplemente, y aparece qué tipo de protección tiene, la integral, la estructural o la cautelar. No es que no se puede construir en esos edificios catalogados, hay que tener ciertas consideraciones. Una de las consideraciones es que no se puede tirar abajo, la cautelar es la más simple de todas y
tiene que quedar como estaba la fachada. Tiene que respetarse la fachada original. Todo lo que se construya por encima de esa fachada tiene que retirarse como mínimo 3 metros. Y entonces después se puede llegar a la altura de la unidad de sustentabilidad que corresponda, no hay inconveniente. Pero esos 3 metros desde la línea oficial hacia adentro los pierdo de alguna manera. Con lo cual seguramente voy a tener una superficie diferencial, ¿sí? Es decir, de lo que yo podría construir, según por ejemplo este enrase, todo esto que no voy a poder hacer porque me voy a tener que retirar como mínimo 3 metros, se puede transferir, se convierte en lo que se denomina capacidad constructiva transferible. Eso se anota en el registro público de capacidad constructiva transferible, es decir, sigo siendo propietario de esa superficie, lo tengo que anotar. Y un desarrollador puede comprarme esa superficie, ¿sí? No completo, pero no es espacio aéreo, sino que es metros cuadrados. Los metros cuadrados que no pude utilizar los tengo anotados en el registro público de equivalencia de capacidad constructiva transferible. Y entonces, un desarrollador puede comprar a través de ese fondo metros cuadrados. ¿Está bien? Y los aplica en la zona de Riachuelo. Y porque la zona de Riachuelo es la que recibe capacidad constructiva transferible. Lo decía antes. ¿Está bien? Así es que así funciona. Dentro del código hay varias consideraciones. Una de las consideraciones que fueron las que más complicaron el tema de la aprobación del código también. Planes especiales para parcelas de más de 2.500 metros cuadrados, planes de 5.000 metros cuadrados, planes sector, o sea que yo puedo presentar proyecto y vemos que me aprueban, ¿sí? Así es que esto es bastante complejo, obviamente, porque quedó en una nebulosa importante. Los polos productivos siguen estando. El tema es la exención de ABL y los impuestos de construcción en estos tipos de polos cuando hago actividades dentro de estos mismos polos, actividades que coincidan, y por eso están ahora en desarrollo, o sea que se está intentando generar esa idea de zonificación de usos más intensivos, ¿sí? Bueno, y vamos a ver qué aplicamos de todo esto al estudio de factibilidades. Vamos a ver las generalidades primero y después lo aplico a un ejemplo, ¿sí? Las generalidades significa que lo que voy a hacer es ver qué pasos tengo que ir haciendo como para poder llegar a la superficie vendible del lote, lo que puedo desarrollar. A mí como tasador me tiene que interesar la superficie vendible. ¿Está bien? Porque esa es la que me da la incidencia del terreno real. Cuando yo taso el terreno, lo taso con superficie vendible, ¿sí? Recuerden que lo que la aplicación va a dar, incluso creo que el reporte inmobiliario está dando esa aplicación pero metros cuadrados construibles. Sí, obviamente que tenés que pagar, ¿qué te crees vos? Yo esto no, pero ellos sí. Bueno, primero mapa interactivo. Mapa interactivo me sigue sirviéndome y les va a seguir sirviendo, ¿sí? En ese mapa interactivo voy a tener los datos de la zona, es decir que esto ya creo que lo usan todos, es decir, me voy allá a los layers y me sale el colorcito para ver en qué zonificación estoy. ¿Por qué me sigue sirviendo? Porque acuérdense que después, al final de todo el estudio, voy a tener que calcular la plusvalía, con lo cual voy a necesitar estos valores, ¿está? Entonces ahí lo tengo. Y ahí tengo la parcela que voy a analizar. Con ese cliqueo sobre esa parcela, en más información, me sale la identificación catastral, ¿sí? Siempre hay que trabajar con 3 dígitos, ¿sí? Entonces,
005, 005, 008. Si es la parcela 8 de la manzana 5 de la sección 5. ¿Tá? Así que ese dato es fundamental porque lo vamos a utilizar. Una vez que tenemos eso, vamos al corredor. ¿Cuál es ese corredor? O sea, me fui al número de plancheta que corresponda. Acuérdense que era el número 1562, donde aparece el general. Después me fijo el número de plancheta donde tengo que ir y le sumo 7, 12, la plancheta que sea, ¿sí? Entonces me voy a esa página. Y ahí tengo a ver a dónde está. Esto es, ven cómo aparece. Ven que aparecen esas parcelas nada más, frentistas a la avenida es el corredor alto, ¿sí? La manzana que le sigue ya es corredor medio. Y más adentro ya es unidad de sustentabilidad alta. Y si seguimos más adentro, seguramente nos encontramos con la unidad de sustentabilidad media. ¿Tá? O sea, como la idea del código es generar la altura máxima sobre la avenida y generar el derrame hacia adentro de los barrios. ¿Se entiende? Así es que, en general, si se fijan, la mayoría de los barrios vieron muy beneficiados los primeros lotes, las primeras manzanas al lado de la avenida. Así es que, si son captadores de terreno, busquen eso. ¿Tá? No, la máxima es la manzana. Ahí es la máxima. Después ya baja. Pero la manzana de la avenida es la que siempre estuvo más beneficiada. ¿Tá? Porque normalmente era un R2A y ahora pasó a ser de pronto un corredor medio, o sea que llegó a 31,20 de altura. ¿Sí? Bien. Ubicamos entonces que estoy dentro de lo que es el corredor alto. Vamos a Perimán, vuelvo siempre a ese plan, ven que ahí tienen la dirección, sseplan.buenosaires.gov.ar, con sección manzana, acuérdense siempre con 3 dígitos, y ahí tenemos la imagen, o sea que cliqueamos sobre eso y nos aparece la manzana. Acuérdense que este material lo van a tener, así que... Bueno, ahí estamos. Y entonces ahí tenemos la manzana. Esa es lo que íbamos antes a Catastro a buscar la plancheta, ¿sí? No vamos más a Catastro. Ahora, bárbaro, cliqueamos y sacamos. Bien, en este caso, acá abajo están los lados de la manzana, ¿sí? O sea que voy a tener los valores, el perímetro de la manzana, ¿sí? Me va a dar el valor de Lavalle, me va a dar el valor de Rodríguez Peña, el valor de Corrientes y el valor de Callao, ¿sí? Con lo cual, con esos datos voy a poder sacar el eje de la manzana y línea de frente interno, línea interna de basamento. ¿Estamos? Ahora vamos a ir a eso. ¿Está? ¿Qué buscamos? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Buscabas algo o no? Bueno, vamos ahora a la plancheta, ¿sí? Es decir, porque las medidas que aparecen en el mapa interactivo nunca coinciden, ¿sí? Con los valores de la parcela. Así que hay que ir a sección, manzana, parcela. Dentro de croquis de la parcela en ssplan.gov.ar, Buenos Aires. Ahí están los 3 dígitos y acá está la parcela, ¿sí? Entonces... sé que el frente tiene 7,11, sé que el lateral tiene 53,18, sé que la superficie de la parcela es 391,70. ¿De acuerdo? Esos son los datos con los que voy a trabajar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Como sabía que estaba con el corredor alto, ahí, sé que tengo 38 metros de altura. Sé que puedo desarrollar un basamento de planta baja más un piso, 11 plantas tipo, un piso retirado, un piso de servicios y el sobrerecorrido, ¿sí? Para el estudio de factibilidad, llego hasta el piso retirado, porque el de servicio no es vendible, ¿está? Vamos al trazado de línea de frente interno y línea interna de basamento, ¿sí? Entonces, mi parcela es esta, ¿la ubican? Con lo cual,
Para yo saber por dónde pasa la línea de frente interno y la línea interna de basamento, tengo que sacar este eje de la manzana. ¿Me siguen? Sumo este lado más este lado, dividido 2, me da el eje de la manzana. ¿Sí? Arriba, abajo, el medio es justo el promedio. ¿Sí? Con lo cual allá tengo. Esto lo saqué de la plancheta anterior, ¿sí? Lo que pasa es que lo tengo que agrandar porque no se ve en lo otro. 118,10 es un lado, que sería la avenida Callao. 114,15 es Rodríguez Peña. Esto más esto dividido 2 me da el eje que es 116,12. Para ver dónde afecta la línea de frente interno, ese eje dividido 4, o sea que mi ocupación de parcela para la planta tipo son 29 metros, y este eje dividido 3, llegamos a 38,70, que eso es la superficie del basamento, planta baja y primer piso, ¿sí? Bueno, vamos a las superficies ocupables entonces. El basamento va a tener el ancho de la parcela por la línea interna de basamento, por donde pasa la línea interna de basamento, que era 38,70. Y ahora me doy cuenta que me equivoqué porque esto es 7,71, no era 8,71. Pero bueno, cuando lo escribí lo puse mal. ¿Cómo? No quiere, ahí está. ¡Ah! Ahí. ¿Sí? Es decir, acá tengo la línea de frente interno y acá tengo la línea interna de basamento. Una vez que tengo esos dos datos, me voy a calcular cuánto es la superficie ocupable del basamento, cuánto es la superficie ocupable de la planta tipo y cuánto es la superficie ocupable del piso retirado. Que se acuerdan que me tengo que retirar 2 metros desde la línea oficial. Así que sería lo que me daba la línea de frente interno menos los 2 metros. ¿Eh? 7, sí, me equivoqué, por eso dije antes. Puse 8,71, lo quería tasar más, sí. Puse 8,71, pero era 7,71. No me di cuenta y cuando hice los numeritos. Pero bueno, ese ejemplo tampoco es que estoy... Ahí estamos entonces con esta superficie, sería 275,20. Esta superficie de planta tipo sería 206,20. Y esta superficie del piso retirado sería 192, ¿sí? Bien. De estas superficies, hay superficies deducibles, porque era esto de que no las podemos vender, ¿sí? Entonces, a cada planta le tengo que restar 26 metros cuadrados por patio vertical, ¿sí? Me sigo con el anterior, el chip anterior. Patio vertical, no se llama más patio auxiliar, me olvido. ¿Cuándo coloco patio vertical? Porque hay veces que no me hace falta poner patio vertical. Porque yo si tengo una planta compacta, por ejemplo, tengo una planta que como superficie ocupable, como línea de frente interno, me dan 20 metros. Puedo desarrollar el núcleo en el medio y unidades que ventilan ventilan e iluminan al frente y unidades que iluminan y ventilan al contrafrente. No me hace falta patio auxiliar o patio vertical, ¿está? Ahora, si la ocupación de la parcela es más de 22 metros, es muy difícil desarrollar proyecto. ¿Estamos? Así es que ahí ya le pongo el patio vertical. Si la ocupación de la parcela es más de 22 metros, es decir, si la línea de frente interno pasa a más de 22 metros, le agrego sí o sí patio vertical, porque me es muy difícil desarrollar proyectos, si no. ¿Está? Y si la superficie ocupable, la línea de frente interno, pasa a más de 32, 33 metros, y la verdad que se las tienen que ver en figurillas, porque les salen unidades muy grandes que les van a ser muy difíciles de vender.
Así es que, ojo, porque digo, ¡ay, qué bien! La línea de frente interno pasa a los 37 metros. No sé, tiene que estar en una zona espectacular en donde yo pueda vender departamentos amplísimos y que me lo paguen. Y hoy por hoy, vieron que se aprobaron los 21 metros cuadrados, así que imagínense, imposible iluminar y ventilar esas unidades, ¿tá? Con lo cual, si es así, ahí ya tengo que considerar espacio urbano. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? Los 4 metros entre, o sea, tengo que armar 2 volúmenes. Los 4 metros en el medio con la R, con el 1.5 de tangente. Así que ojo con eso porque no siempre llego a ocupar la totalidad tampoco. 2 patios no, porque el código no permite 2 patios en sucesión. Esos son los antiguos de 1977 para atrás. Los 2 patios ya no se pueden hacer porque solamente permite. El código dice, las unidades funcionales, dentro de la unidad funcional, el 50% o fracción menor de los locales de primera pueden iluminar y ventilar a patio auxiliar. Lo demás a frente o a contrafrente. Patio vertical. No, patio. Espacio urbano no hay problema, patio, digo. Digo que ya no hay más esta cosa de la sucesión de patios. ¿Te acordás que teníamos, desaparecieron los departamentos internos? Básicamente hace tiempo desaparecieron, o sea, puedo seguir comprando porque hay edificios anteriores, pero como construcción actual de hace bastante tiempo, desaparecieron los internos justamente porque era difícil, no tenían buena iluminación y ventilación. Y menos ahora, porque antes del 77, de pronto había un edificio de 9 pisos y al lado tenía toda la manzana de planta baja. Entonces el patio, el interno no tenía tanto problema. Hoy al lado del interno le pusieron la torre y olvídate de tener iluminación y ventilación. No, el espacio urbano se transforma cuando vos tenés los 2 bloques. Ahí se transforma en espacio urbano. Pero si no, justamente los 26 metros cuadrados mínimos son considerados espacio urbano a donde pueden iluminar y ventilar locales de primera. Sí. Podés poner, por ejemplo, escalera y ascensor en el medio y tener el puente que continúa. Pero tengo que poner el micrófono, no me pueden preguntar así. Discúlpenme porque si no, toda la gente que está allá al fondo, pobre, se queda sin saber nada. De nada. Bueno. Escalera contra incendio tengo que considerar también. 2 tipos de escalera. Ustedes saben que ya también, desde el código del 2000, la escalera tiene que conformar caja de escalera, o sea, tiene que ser un receptáculo, ¿sí? Ya no es más la escalera abierta ni tampoco la escalera esa que era compensada. Entonces, hasta 10 pisos consideramos más o menos 20 metros cuadrados, pero más de 10 pisos me exige antecámara. ¿Vieron eso que entro a un receptáculo, a un espacio y después abro de nuevo la puerta para meterme en la escalera, ¿sí? Eso ya para más de 10 pisos considero 24 metros cuadrados. Ascensores 4 metros cuadrados, considerando el palier también, no solamente la caja de ascensor, ¿sí? En general, consideramos 2 en general, porque ustedes vieron que la gente se fija bastante y es más vendible un edificio con 2 ascensores que con un solo ascensor. Así es que yo considero todo, qué sé yo, después ustedes ven. Y ahora tenemos que considerar mínimo 50 metros cuadrados para un hall de acceso en planta baja y la rampa vehicular siempre es exigible siempre y cuando el lote tenga 10 metros. Si el lote es más chico, nos exige estacionamiento. ¿Estamos? Así que bueno, vamos a aplicar esto para poder determinar la superficie vendible. Como base o como idea general, la superficie vendible surge de restar las superficies deducibles a la superficie ocupable. O sea, de todas esas superficies ocupables que nosotros habíamos tenido en cuenta, le restamos las deducibles. O sea, lo que antes no computaba para FOT. Hoy no estamos en esa situación, pero las seguimos considerando como deducibles. Entonces, la planta baja tenía 275,20, que era esa superficie que surgía del frente de la parcela por la línea interna de basamento, ¿sí? A eso le resto
54 me daba la cuenta anterior, es decir, los 26 de patio, los 24 de escalera y el ascensor. ¿Estamos? ¿Eh? Sí, sí, hasta planta baja. Y saqué entonces 50 más los 54 de los deducibles. El primer piso ocupa lo mismo, pero no le restó los 50 metros cuadrados de hall de entrada. La planta tipo es menor porque llegaba hasta línea de frente interno, menos los 54 que habíamos dicho previamente, por 11 pisos, que era lo que me permitía, y el piso retirado, que eran los 192, y también le restó los 54. O sea que la vendible total son 2.204,50, ¿sí? Acá no tengo foto, así que calculo la totalidad de los balcones. Porque obviamente es mucho más vendible un departamento que tiene balcón a que no tiene. Así que, clean caja, ¿sí? Entonces lo consideramos como vendible. El balcón puede tener 1,50 m de profundidad. Si estoy sobre avenida, el balcón al frente puede tener 2 metros. A contrafrente no, siempre 1,50 m como máximo, ¿sí? Yo considero los dos iguales, porque no sé exactamente cómo va a ser el proyecto, así que considero los dos iguales. Entonces, esta que está acá sería la superficie vendible total, ¿sí? 2.402 metros cuadrados. La totalidad. Le sumé la totalidad. No, porque como no computa para FOT, ya no tenemos el FOT, entonces ya entra directo, completo, la superficie del balcón. Bien, y llegamos a la diferencia, ¿sí? Llegamos al tema de la plusvalía. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el 80% de la superficie a desarrollar? Lo que yo calculé antes es la superficie vendible. Esa es la tasación que tiene mi terreno, porque eso es lo que va a valer el terreno, porque es lo que se va a poder vender de ese terreno, ¿sí? Pero para el cálculo de la plusvalía, tengo que considerar eso que dije, más el núcleo circulatorio, no el patio, porque el patio es descubierto, así que no se construye, el núcleo circulatorio, y eso me daría este valor, 2.850,50. De eso, el 80%. Esto sería lo que aparece como núcleo circulatorio. Son los 24 metros cuadrados de la escalera más los 8 metros cuadrados por los dos ascensores. Sí, y el hall también, más 50. Sí. ¿Está? Así que ese sería el valor, lo completo. Por el 80%, o sea que es ese valor. El Código de Planeamiento Urbano me decía que esa parcela estaba en un C2. Si es C2, tenía FOT 5. Con lo cual multiplico la superficie de la parcela por el FOT y me da 1.958. O sea que esto que está acá sería esa diferencia sobre la cual tengo que aplicar la cantidad de uva y el porcentaje. Sí. Eso está. Sí. El tema es, la lógica es que yo sume esa superficie también. Todavía no está aceitada la cosa. Y la verdad que no computaba para FOT tampoco, antes. Por eso digo, el tema es... El tema es, el código de planeamiento actual, el que todavía está en vigencia, porque está bien que nadie más presenta nada, pero todavía no salió promulgado el nuevo, planteaba el FOT. Y me decía, el FOT es esto. Y yo tengo que considerarlo porque la ley de plusvalía me dice que yo tengo que considerar ese FOT. Porque lo que me está diciendo es que esa superficie que antes podía desarrollarse, y te dice que tenés que considerar lo del FOT.
Bueno, pero si antes no computaba foto, el núcleo circulatorio no computaba. Yo por eso digo, a ver, la ley dice que es los metros cuadrados a desarrollar. Cuando la ley se ponga en práctica, se verá cómo se pone en práctica. Yo digo, lo que deberíamos comparar es esto con esto. ¿Está bien? Ahora, no me dice eso. Me dice lo que usted va a desarrollar, el 80% de lo que va a desarrollar. Y lo que yo voy a desarrollar considera también al núcleo circulatorio. Antes no computaba para foto, ahora tampoco computa para foto. Pero, por eso digo, si yo voy a discutir, le discuto esto, yo. Pero de ahí en más, a cómo lo implementen, no lo sabemos, porque no está establecido. No, esperen un poquito, se anotan las preguntas, se anotan los comentarios, yo ya termino, me falta una sola filmina, nada más, y les doy la palabra, Claudia, ¿dónde está? Para ir pasando el micrófono, no sé dónde está, Gustavo, ¿le avisás? Porque así tenemos el micrófono y me pueden ir preguntando, porque si no, no se sabe de qué están hablando, ¿sí? Bueno, entonces, ese sería el valor. Me voy a esto que habíamos dicho que era la tabla de incidencia, la ley 6062, y me fijo, sección manzana, que me dice que son 769 uva. ¿Está bien? Con lo cual, además, estoy en el barrio San Nicolás, o sea que es el 35%. Ahí está la cuenta. ¿Está bien? Más, menos. No les puedo asegurar nada, porque esto no está no se está utilizando actualmente. Así es que no puedo decirles claramente. Esto es lo que está planteado. Después, si hay alguna modificación y nos volvemos a encontrar, estará dentro de esto, ¿sí? Entonces, sí, acá lo puse, espérate, a ver cuánto era. Sí, era menos, era 300 y pico, ¿no? $321,90. 321,90 por 769 uvas por el 35%. Ese es el pago de derecho que se realiza en el momento del pago del derecho de construcción y delineación, ¿sí? Ahora le pasamos el... $32,25, está hecha la cuenta con eso. 32,25 estaba ayer. Ayer lo multipliqué por el UVA. El UVA de ayer era eso. Hoy no sé cuánto es. Pero era eso. Hasta acá llegué. Y ahora las preguntas. ¿Está bien? Todos los que tengan pregunta, levantan la mano que les van a hacer llegar el micrófono. Ahí viene. Gracias. Bueno, pero a ver, los que se levantan, por favor, se van en silencio. Y los que se quedan en silencio. Porque ahora es el momento de enriquecimiento también, porque la pregunta del otro me sirve para aclarar cosas a mí también. Así que, si bien no es la exposición, sí es algo que es necesario para todos, porque es el momento de las consultas. Dale. Daniel, te vuelvo a escuchar, siempre es interesante. Primero, no sabía del cambio de la sustentabilidad baja, que había dos alturas diferentes. Lo que por lo menos sabía era que la diferencia era que uno tenía retiro y el otro no. La consulta va cuando vos tenés dos edificios, supongamos de igual altura, cuando haces completamiento de tejido, entre parcelas de más de 26 metros. O sea que puede haber, no sé, 4 parcelas en el medio entre los dos edificios altos. La norma habla de que yo puedo igualar la altura hasta 8 metros y después me voy a la altura de la zona.
Los lotes en general tienen 8,66. La norma habla de 8 metros. Entonces, es una pregunta doble. Por un lado es, ¿qué pasa con esos 66 centímetros que tiene ese lote? ¿Y qué pasa si el lote tiene 7,80? No sé si se entendió. Estás muy equivocado. Porque ya ese lote no existe más. No, Porque ahí vos se lo que habla- hiciste... Espérate. Vos hablas de que se Vos lo unificó que todo un hace- lote de un lote no, único. No. El tema es, esos 4 lotes que vos estás hablando, o 5 lotes, tienen que estar englobados previamente. O sea, tenés que hacer el trámite del englobamiento. Por eso. Pero yo no entendía eso desde el código. Para mí eran 4 lotes diferentes, porque si vos tenés menos de 26 metros, vos haces cualquiera de ellos y se supone que en el día de mañana, proyectando, van a igualar todos la altura. Exacto. Y entiendo que la norma apunta a eso mismo, que si yo tengo 5 lotes entre 2 edificios grandes, le doy la posibilidad a cada lote individualmente, a cada extremo, de tomar la misma altura y que después voy abajo y que tengo que tratar como frentista o como fachada los laterales. Pero estoy en 8 metros, no en 8,66. Lo que te está exigiendo justamente es que en esos 8 metros vos hagas fachada, no tengas otra solución más que hacer fachada, porque si vos llegas al 8,66, que es tu terreno, no haces fachada, haces medianera. Por eso lo entendí. Entonces, yo llego a la altura de 8 metros, tengo 66 centímetros que quedan en la altura del lugar y todo el lateral le doy la fachada. Exacto. Si tengo un lote de 7,70, No podés enrasar. Tiene menos de 8. A ver, lo máximo que podés hacer es, tiene menos de 8, pero lo que vos te estás tomando es hasta 3 metros antes de que termine el lote, es decir, 4 metros y pico, y bajás después a la altura que corresponde en el distrito. Son casos, por eso, son casos diferentes. Lo que te está diciendo es que si la parcela tiene, no, si toda la suma de parcelas, tiene que ser tuya la parcela de 26 metros. Yo no entendí eso. Ahí habla sobre 26 metros. Pero hay dibujadas Bueno, parcelas, si te fijas, está con línea de puntos y está dibujado como que son parcelas independientes, no es una parcela única. Son 8 metros y si vos tenés si tenés menos de 8 metros, tenés que dejar 3 metros. Pues, para mí es más claro en el de menos de 26. Si vos ves el gráfico, es clarísimo que habla de 3 parcelas. Vas a ver que hay una línea punteada en el medio, como que son 3 lotes independientes, y no un único lote. Sí. Como que proyecta que el día de mañana esa va a ser la silueta. Sí. En el otro es lo mismo, nada más que habla de más de 26 metros. Sí. Por eso es una duda muy específica, porque también la estudié bastante. Y tampoco no sabemos entiendo. cómo se va a implementar, además, porque hasta que no se ponga en práctica, después no lo sabés. Eso también es verdad, porque es todo interpretación del código, también. Pero lo que dice clarito es que si tu parcela tiene los metros que tenga, en realidad vos te vas a llevar hasta los 7 pisos, hasta los, si son 7 metros y pico de frente, vas a llevar hasta la altura máxima 4 metros y 3 metros vas a bajar. Tu parcela tiene 7 y pico, no tiene 8,66 o más. Pero en el caso de 8,66, esos 66 me los retira a propósito para que le haga fachada. Claro, los estarías perdiendo de alguna manera. Ok, gracias. Lo que sí te tiene como beneficio es que podés poner ventanas ahí. O sea, que algún beneficio te saca los 66 centímetros, pero te da ventanas. ¿Eso es espacio urbano? Claro, eso es Puede espacio ventilar urbano. hacia el costado, aunque sin aire luz, quizás. Exactamente. Ok. Interesante. Eso es según las situaciones de cada lotes. Sí, allá. Acá. Dale. En el basamento. El tema del enrase. Me están hablando primero acá, ahora te doy la palabra. Espérate. Dale. ¿En el basamento está permitido vivienda? No dice específicamente que no vivienda. No lo dice específicamente. Perfecto. En el caso de los segundos retiros, solamente servicios no. Solo servicios, dice. Sí podemos ubicar portería. Sí. ¿Se modificaron las características de la portería? La portería ya no es más exigible. Perfecto. En los casos que antes no era exigible, cuando teníamos unidades mínimas, y antes hacíamos, nos consumía foto. En el caso del cálculo de la plusvalía, lo hacemos validar como metro cuadrado. Es que hay que ver cómo se va a hacer lo de la plus. Por eso digo, lo de la plusvalía, yo considero, pero es una opinión personal, porque todavía no está en funcionamiento. Entonces, no sé si ese último retiro va a ser considerado o no. No te lo puedo asegurar. En el caso de los patios verticales, Sí. cuando tengo planta baja libre de cocheras, lo que antes usábamos planta baja libre de cocheras,
puedo hacer patios verticales que lleguen hasta la losa superior. El espacio las urbano cocheras. empieza en la cota cero. No es espacio urbano. Estoy hablando de patios Patio vertical es espacio urbano, es como si fuera espacio urbano Cota y cero. empieza No cota puedo cero. hacer patios sobre cocheras. No. Perfecto. ¿Qué pasa con el enfrentamiento de áreas descubiertas? Porque una de las partes del código habla de cuando tengo parcelas tengo que enfrentar por lo menos en el código, una de las partes dice que cuando tengo en un lindero un patio auxiliar o un espacio urbano, tengo que enfrentar las áreas descubiertas. Cuando yo voy a construir, pero también hay otra de las partes donde habla de cuando quiero enrasar la distancia en la profundidad. Si yo no quiero enrasarla, tengo que enfrentar igual. Si vos no tomás el enrase, no es obligatorio. Pero si Enrase en tomás. profundidad estoy hablando, ¿eh? Sí. No es obligatorio. No. Si vos tenés enrase en altura, tenés que considerar la coincidencia. Creo que son 2 metros de diferencia que se puede tener de coincidencia de patio. Está bien. Solamente. Te pregunto porque te hablo específicamente en el 6447 donde dice enfrentamiento de áreas descubiertas. Ahí no está hablando ni de alinear en profundidad ni alinear en enrases. Simplemente lo nombra como un hito respetando la... No lo necesito respetar entonces. Si haces enrase, sí. Si no haces enrase, no. Perfecto. Allá, sí. Dale. En un lote normal de 866 USAM, si hay un edificio de 12 pisos y al lado el otro lindero tiene una planta baja, ¿el edificio que se construye queda deforme? Sí, queda deforme con los cortes. El edificio claro. alto y el Claro, enrase sí. según el USAM. Sí, según el corredor que corresponda, sí. O sea, queda un escalón. Queda un escalón. Exacto. De 2/3, 1/3. Exacto. Gracias. Hola, una pregunta. Por ahí es no técnica, sino de opinión. Y te pregunto, serían 2 preguntas, una depende de la otra. Podemos decir que a nivel promedio, en toda la ciudad, aumenta la edificabilidad. Así es. ¿Tenés una idea de cuánto en promedio? Mira, el promedio es más o menos, se decía, los estudios hechos eran que el código que estaba en vigencia hasta hace poco planteaba una edificabilidad de 250.000 metros cuadrados. Y esta habla sobre una proyección de 450.000. O sea, casi el doble. En tu opinión. No tenemos infraestructura suficiente. En tu opinión, por eso, para la calidad de vida, no para nuestra profesión, que puede ser bueno, pero para la calidad de vida y calidad urbana de la ciudad de Buenos Aires. A mí en forma particular y que no me escuche nadie más que ustedes, es un horror. Es un código para la especulación inmobiliaria. Es un horror. Por eso les dije, la ciudad está vista como especulación inmobiliaria. Hacia ahí vamos y ahí estamos. Ahora, o sea que estamos todos... Para mí es un horror el departamento de 21 metros cuadrados, para mí es un horror todo eso, pero bueno, ustedes están felices, ¿cómo no? No, muy bien, así me gusta. Hola, ¿qué tal? Dale. Se había hablado de condiciones especiales para el corredor de Avenida del Libertador y Puerto Madero, ¿no es cierto? Así es. Pero no está especificado, ¿eh? Eso dice, pero no está especificado en el código, no lo dice exactamente. Okay. Sí. Discúlpame, acá. Sí, ¿dónde? No ¿Tienes sé. una idea de cuándo va a empezar a poder presentarse cosas? Sí, con en el marzo. ¿En marzo? Sí, sí. En marzo ya está legislado, sí. 2 preguntas te quiero hacer. Una es si hay un proyecto con el código viejo, si se puede cambiar al código nuevo. Por ahí es una Sí, pregunta se puede tonta. hacer una adecuación al código actual. Y la otra pregunta es, la portería no es exigible, No. pero el tiene que ser servicios ese último piso. Sí. Por ahí no responde a lo tuyo y es más de escribanía. ¿Se puede quedarse el constructor con el uso de ese... Me excede, la verdad es que me excede. Es Sí, me escribano excede. eso. La verdad es que me excede. Gracias. Sí. Hola, una consulta Sí. quizás muy básica. Creo que estamos acá más preocupados por el tema que nosotros antes
tenemos que hacer ahora volumetría como hacíamos cuando teníamos FOT libre. Creo que eso del 80% que va para la plusvalía es porque está tomando un 20% que tomábamos antes que no computaba FOT. En los que no computaba, cuando hacíamos volumetría, se hacía normalmente el 20%, que yo me 20%. enojaba porque decía que no corresponde, Sí, pero porque como no siempre nosotros se da, pero más o menos es ese 20%, como nosotros lo que como vos tenemos que decís. hacer es un valor aproximado de cuánto se puede construir y cuánto se puede vender para dar una tasación, entonces que sea del 18, del 20, no vamos a estar demasiado, no va a hacer diferencia. Por eso yo me había perdido cuánto era en el ejemplo que usted dio, cuánto era lo edificable a diferencia de cuánto era lo vendible que usted había sacado. Yo saqué lo vendible al principio de todo y lo edificable fue cuando calculé la plusvalía. Ok, lo edificable que eran lo vendible. 2.800. Claro. No, menos, 2.400, 2.200 y pico. Y después le sumaba el núcleo circulatorio y demás, y ahí me daba lo construible. Lo construible que eran 2.000. 2.400 y pico. 2.400 contra 2.200 más 200. o menos. Es ese 20% más o menos que consideramos. Sería menos ahí, Sí, pero sí. estamos en un 20%. Así es, exacto. Nos tiene que dejar un poco de preocupar si el patio vertical, dónde lo ponemos o lo dejamos de poner, lo que porque eso es más de proyecto. Volumen de y cuánto descontamos del volumen para saber cuánto es vendible. Exacto, exacto. Hola, ¿qué tal? Acá. Dale. ¿Cómo estás? Te hago una consulta, porque en el desarrollo que hiciste, los terrenos, nosotros como desarrolladores o para tasar un lote, vos tenés una superficie del lote y podés hacer un cálculo de lo máximo edificable. Supongamos que fuesen 3.000 metros cuadrados. Pero realmente por proyecto no se puede desarrollar 3.000 metros, porque por proyecto no lo podés hacer, aunque esté liberado el FOT. Hay cosas que, como decía, un terreno de 37 metros son AM. Ahora, para el cálculo de la plusvalía, ¿qué tomás? ¿Lo que realmente se puede construir? Ahí está. Es la zona gris. Mirá, esta, ¿no? es que es muy gris, sumamente gris porque todavía no está. Ahora, si toman lo que ellos van a dar en la aplicación, sonamos. Por eso no me dan los números. Hacer una cuenta acá de almacenero no me dan. Exactamente. Si lo que toman es eso, sonamos. Por eso, pero en realidad actualmente porque hoy, no se va a poder desarrollar eso de ninguna manera. Es indesarrollable. Sí, es así. O sea, así. Hay algo que... Es sobre los metros cuadrados. No, claro, el tema es que lo que me dice él es verdad. Es sobre lo que vos pedís de permiso. O sea, claro, exactamente, la diferencia va a ser, y no, porque fíjate que se paga cuando se pagan los derechos de construcción en ese momento y delineación. Ahí, o sea que es con proyecto ya desarrollado. No, está bien, pero lo que pasa es que, por ejemplo, mi hermana tiene una inmobiliaria, ¿sí? Ahora, yo me dedico a la parte de construcción. Entonces, ¿qué pasa? Ojo con las tasaciones. Porque la tasación no es sobre el valor de un volumen de un lote. Bueno, es lo que acabo de explicar. Tenemos que tener un desarrollo. Pero es lo que acabo de explicar. Por eso les digo, cuando suman patio vertical, cuando es conveniente poner un espacio urbano. Por eso son las delimitaciones que doy más o menos para que tengan una idea. Es así. ¿Quién sigue? Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de las manzanas atípicas, sacando la variable de la línea de basamiento y la línea de frente, la altura se va a quedar como lo especifica el nuevo código. Sí, el tema es, no hay una línea de frente interno ni una línea interna de basamento que esté marcada. Correcto. El tema es, si vos tenés un lote de 40 metros, vas a tener que dejar espacio atrás igual, por eso es lo que estamos diciendo. El tema es que también depende del proyecto que puedas desarrollar. Sí, no, a mí la pregunta está en la altura. La altura va a dar... La altura es la misma. Salvo lo que dice el nuevo código. Sí, salvo que estés en AE26, que es esta ley de pasajes, que es lo que vimos. Correcto. Pero si no es eso, es la altura ¿de qué color está pintada la manzana? Correcto. Y ya listo. está. Sí. No, esperá. Tiene por allá. Dale. Te hago una consulta.
Porque yo más o menos estuve leyendo la ley y o no lo especifica o no lo entendí. El nuevo código no plantea, digamos, si pueden hacer subsuelos y qué máximo, por lo tanto, por lo que vos dijeron de la rampa, de tener que tener mínimo 10 metros de frente, si vos tenés 8,66 no te va a exigir cochera. Hoy tampoco, ¿eh? Pero ya que están haciendo un cambio... Hoy tampoco, hoy si no te seguimos exigen. así, esto no... Hoy no exige cochera tampoco si el lote es de... Eso sigue vigente. Y la cantidad mínima de... Eso es según subsuelo cuadro de tampoco. usos. No, subsuelos son los que se vayan a desarrollar. Piensen ustedes que el subsuelo es una de las cosas más caras de la construcción. O sea que hay que ver el desarrollador qué quiere hacer. Ya sabemos que eleva el valor del departamento y demás, del edificio, pero también sabemos que es una inversión muy alta. Lo que sí dice es que es solamente hasta línea interna de basamento. No se puede exceder de la línea interna de basamento. Y es los subsuelos que puedas hacer, ¿te van a entrar dentro de lo que sería parte de la volumetría como metro cuadrado o no te lo van a computar? Te va a entrar como la cantidad de metros cuadrados que vos desarrolles. Por lo que vos pidas permiso, vos pedís permiso por 1.000 metros cuadrados, esos son los 1.000 metros cuadrados que se consideran. Pedís permiso por 8.000 metros cuadrados, esos son los 8.000 metros cuadrados que se consideran. ¿Ah? Porque ese es el valor. Esto es un estimado, yo no puedo hacer mucho más que un estimado, no, ninguna otra cosa. Sí. Sí, ¿qué tal? Con el tema de los espacios históricos. APH sigue estando igual. Sigue estando igual. Sí, APH. Las urbanizaciones determinadas y las AE no se han modificado demasiado. Alguna que otra modificación hubo, pero no fue tan importante. Y es más, hay más APH y hay más urbanizaciones determinadas. Hay 2 urbanizaciones determinadas nuevas. Una es la urbanización determinada 84, que es Belgrano, y la urbanización determinada 85, que es una zona de Caballito. Olvídate. Bueno, ahí tenés U85. Eso, ¿sabés que no es 65? Es 85. Está equivocada la plancheta. No, la plancheta no. El código, ¿viste la plancheta con los números y todo eso? Dice úsese. Me volví mona ayer, así que justo me agarraste. Porque decía, no puede ser, 65 no es esa zona, por lo que está. Bueno, sí. Sí, no, es 85. En las U no hay enrase. En las U no hay enrase. U85 tenés que ir al código, te lo tenés que bajar y tenés que fijarte. No tenés otra solución. Sí. Bueno, yo hice uno con la línea de frente interno. Pero bueno, dale, allá, sí, dale. Hola, ¿qué tal? Hablaste de inmuebles catalogados con protección estructural, que se tratan igual que antes, pero con un retiro de frente de 3 metros sobre la fachada original. ¿Qué pasa con los que están con protección estructural e integral? No, integral no se puede tocar nada. Integral es todo, completo. Estructural es la fachada más la estructura. Es decir, si llegás a generar algún tipo de volumen extra, tiene que estar retirado 3 metros como mínimo. Pero la estructura en sí no se puede modificar. Y la cautelar es la que podés dejar la fachada sola y tirar todo abajo, adentro. ¿Y la Son integral? las 3 más importantes. La integral no podés tocar nada. No, la integral sí, olvídate. Pero integral en general la tienen los edificios de arquitectura oficial. Es raro que la tenga una casa, una integral. Pero, por ejemplo, Un colegio, qué sé yo, el colegio Roca tiene una integral. una iglesia tengo yo. Ah, bueno. Y si tenés que vender la iglesia, no sé qué vas a hacer, pero por bueno. eso. No sabría decirte, nunca me tocó. ¿Qué se hace con la capacidad constructiva no aprovechable? La no aprovechable la mandás al FEREC, al fondo de registro de capacidad constructiva para que se pueda vender, porque de otra manera no hay forma. No hay Ok, forma. Gracias. Sí. Espérate. Hola, buenas tardes. Las urbanizaciones Determinadas. Creo que hay una que es UF1 o 2. No, figura en el código, no está. UF Sí. no es urbanización determinada, sino ¿Qué que es urbanización futura. Eso significa que ya hay un proyecto en eso y que
no se ha derogado ese proyecto. Pero hay un montón de manzanas Por ahí. ejemplo, toda la continuación de la Diagonal Sur. Eso es UF. No, en se Villa puede del hacer nada. Parque, Villa del Porque Parque y tiene algún Pueyrredón tipo hay un de- montón. Tiene algún tipo de urbanización a futuro, cosas que se van a desarrollar. Por ejemplo, las calles laterales a las vías de ferrocarril, por ejemplo. Y esa es urbanizaciones. Y no están en el código. No, porque en realidad son decisiones del gobierno, no están para vos. No son para vos. Olvídate. Deshacete de esas cosas. Dale. Ahora te. Sí, Dale, sí. ¿Quién era? Allá, perdón. buenas tardes. Hola. La consulta que quiero hacer no es técnica, es una consulta acerca de cómo poder vender un terreno. O sea, yo para vender un terreno tengo que tener claro el tema del plusvalía, que solo me van a decir cuánto vale, cuánto tengo que pagar cuando yo presente el proyecto. O sea, no voy a tener una tasación justa de un terreno porque voy a tener, va a ser de acuerdo al proyecto y solamente voy a tener el precio exacto cuando presente el proyecto y me lo aprueben. Entonces, con ese tema están parados las ventas de los terrenos, no podemos vender porque me dicen ¿qué te voy a vender? Y si no sé cuánto sale. Y bueno, eso frenó la construcción de muchas constructoras que Sí, están esperando. No es lo único que frenó la construcción, pero bueno, es uno de las variables que frenó. Pero el precio es estimado para la venta. No tenés precio exacto y no lo vas a tener porque es como vos decís, la plusvalía va a afectar según lo que sea presentado como proyecto. Lo máximo que podés hacer es tener un estimado de lo que el desarrollador va a tener que pagar. Pero eso es lo que el desarrollador va a tener que pagar. ¿Es así? Sí, sin duda. Acá. Sí. Sí, buenas tardes. Por un lado, agradecer la clarificación de varios de estos temas, ¿no? Y un favor, si es que cuando sube el PowerPoint, el gráfico último de la plusvalía lo puede ajustar, porque me parece que da como 3, en vez de 5.000 pesos, da como 3 millones de pesos. Entonces, porque faltaba multiplicar por 32. Y No. por 35, ¿no? Nada. Ah, bueno, listo, gracias. Hola, acá. Espérate que acá están pidiendo pista hace un rato. Ya. Yo tengo un terreno que me estaban gestionando, ya lo tenía prácticamente otorgado, en una zona E3, muy bien ubicada en el centro de la capital, en el centro, digamos, sur de Floresta, en esa zona. Una zona E3, un terreno para vender que tenía, eran 12 metros por 60. Zona E3. Yo me metí en el código, no entiendo nada. ¿Cómo quedó la zona E3? Eso es lo que no entiendo. El problema es que no quedó en ningún lugar la zona de 3. Porque ahora hay que ver a dónde lo pusieron. Si lo pusieron en USAM, o sea, en unidad de sustentabilidad de altura media. Si lo pasaron a corredor medio, hay que volver a mirar ese plano de edificabilidad para ver en qué corredor está ahora. Porque no es que coincidió. Los únicos que coinciden un poco son los que eran R1. No modificaron demasiado, lo llevaron a la unidad de sustentabilidad baja 1, que es la más, porque de alguna manera se quiere continuar con esta idea de zonas más residenciales en la ciudad, pero nada más. ¿Dónde había por Hola, allá? ¿qué tal? Buenas noches. La consulta era, en las AE, las áreas especiales, Sí. dice que mantendrán las características del distrito donde están implantadas ahora. Por ejemplo, en un R2, B2, ¿persistiría el tema del FOT o cómo se toma? El tema se toma con que la normativa específica te va a decir cosas que sean específicas de esa zona. AE no es, no. o sea, lo que AE hace normalmente es respetar ciertas características de la zona. Entonces, AE, por ejemplo, es la zona de Paseo Colón con toda la recoba. Entonces tenés que respetar la recoba. Y tiene normativa especial. Pero eso no significa que tiene que tomar los mismos datos que el distrito anterior. Eso dice el código.
que va a mantener las características del distrito donde está implantada la AE. Sí, pero te tenés que fijar a ver en qué nuevo corredor está ubicado. Igual, porque ya el anterior no corre. O sea, tenés que mirar a qué nuevo distrito está afectado. La AE, por ejemplo, en Villa Pueyrredón son las manzanas que tienen pasaje. Sí, bueno, pero esas son todas de pasaje, o sea que tenés todas de baja densidad, con lo cual vas a tener USAB 1, 9 metros de altura máxima. ¿Y eso dónde está estipulado? Eso está estipulado por eso en el código está dicho eso. Yo lo leí y me parece que no, pero bueno, puedo equivocarme. No, bueno, puede ser, no sé, porque de memoria la verdad es que no lo tengo, pero sí que hay las normativas están dentro del código, no en otro lugar. Bueno, gracias. Sí, dale. Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Yo lo que te quería preguntar, más que nada, está bien, esto es la parte de edificios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los sectores industriales? Sí, te escucho. En esas partes industriales vos tenías unificación E2, tenías un FOD2 que podía cubrir toda la superficie. Supongamos que vos quieras hacer un galpón en esas zonas industriales que eran E2, o en la zona C3. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa es que tenés que fijarte cuál es el nuevo corredor, a dónde está afectado, y esas son las normativas nuevas. No es que E2 pasó a ser otro corredor. No sabemos, no es que fue directo, E3 pasó a ser tal cosa, E2 pasó a ser tal cosa, hay que volver a fijarse a ver en el plano de edificabilidad qué es lo que aparece como, qué es lo que propone. Si vos decís en la cantidad de metros que vos puedas construir ahí. Y sí, porque hay que fijarse a qué corredor, cómo está afectado. Eso es lo que hay que fijarse. Dentro de ese plano de edificabilidad, a qué distrito, digamos, a qué corredor o a qué unidad de sustentabilidad ahora nuevamente está afectado. Hay diferencia. No te va a respetar el E2, a eso me refiero. Hola, perdón. Con los usos y con la edificabilidad. Exactamente. Sí. Sí, buenas noches. 3 más, nada más, ¿eh? Sí, si no una pregunta doble. Dale. ¿APH 1.14 sigue igual? ¿Qué cosa? APH 1.14 sigue igual. Sí, o APH 1, es más, extendió la zona de APH 1.14. Más cantidad de manzanas están afectadas a APH 1.14. Ahora con el nuevo código. Sí. Perfecto. Y con respecto a la plusvalía, no hace falta digamos, cuando uno tasa un terreno, no hace falta tenerlo en cuenta. No, el tema, ¿sabés cuál es el de la plusvalía? Es que el desarrollador te discute el precio porque él va a tener que pagar un precio. Claro. No se va a querer hacer cargo el desarrollador. Por eso están Es hablando bueno saberlo. de cómo Ok. hacemos. Y sí, obviamente, el desarrollador no va y la tiene más clara que todos nosotros. Graciela. Además. Continuando con lo que preguntaba acá el colega, yo continué el ejercicio recién, daban 321 metros más o menos de excedente, más 769 que era el valor por la uva, por 32.25, por el 35% aplicado, das 2.700.000 pesos. Llevémoslo a la realidad, eso en dólares son $70.000. Si para construir 320 metros más estás pagando $70.000, quizás no es caro, si es un lugar que tiene una incidencia de $1.000 el metro o algo así. Pero por eso, son $70.000 de costo por construir 321 metros más de lo que te permitían antes. Bueno. ¿Listo? Nos vemos la próxima. Suerte. Gracias.